Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. De verdad no se vale, si no se ha suscrito, que no presiona ahí el botoncito para suscribirse. Y esta vez sí, no se vale que no se quede hasta el final porque va a estar buenísimo. Hoy tenemos un invitado especial que está ocupando todas las noticias por distintas razones. Adín Maldonado. Adín Maldonado está... gracias, Adín, por venir. Muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación. No, un placer, de verdad, que podamos charlar, porque eso es lo que realmente estamos haciendo aquí, es una charla, ¿verdad? Sobre temas, yo los considero un poco educativos, ¿verdad? O sin el ánimo de ofender. Hay muchas cosas que la población desconoce, ¿verdad? Y hay que estar informando de por qué es que se dan las cosas, de alguna manera. Bueno, quiero aprovechar para recordarles, para hacer el amor con tranquilidad, con seguridad, Masculan, preservativo alemán con lubricante. Lo pueden encontrar en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias, ¿verdad? En este caso, entremos al tema más fuerte. Dice, hay gente que está criticando a Semilla y dice, pero ¿por qué hacer una alianza con alguien que fue financista de Sandra Torres, ¿verdad? Entonces yo les digo, ¿cómo saben que fue financista Sandra Torres, ¿verdad? ¿Y por qué criticarlo? Porque fue financista de Sandra Torres. O sea, ¿qué le podemos contar a la población, Adín, de ese tema? Pues mire, yo creo que ahorita, como el otro grupo perdió el poder del Congreso, van a quererle encontrar 100 pies al gato para verle a lo que pasó el día domingo 14, cualquier tipo de justificación para que lo que pasó no hubiera pasado. Y lo que pasó tuvo que haber pasado porque acá el tema fue el país. Yo, como se lo he dicho a mucha gente, aquí yo personalmente he tenido discusiones y señalamientos con Samuel Pérez, tanto de él contra mía, y así como de mi persona hacia él, pero en ese momento histórico era mantener el orden constitucional, que al final del día mucha diferencia puede tener uno con una persona, pero hay límites que uno no puede pasar. Y esos límites yo creo que hicieron que dos personas coherentes se sentaran en una mesa y llegaran a un acuerdo en relación a una junta directiva de consenso y una junta directiva que estuviera representado por la mayoría de bloques, que estuviéramos en una agenda mínima del país. Porque mucha gente dice, es que Adín Maldonado se fue a vender, o dicen del otro lado, Samuel Pérez tomó en cuenta dentro del acuerdo a alguien que financió la campaña política de la Unidad Nacional de la Esperanza. Ahora, como usted decía, ¿cómo saben que yo fui financista? ¿Y cómo lo saben? Y al final, porque los registros son públicos. Ahí están los registros del Tribunal Supremo Electoral, en donde dice, Ervin Adín Maldonado Molina dio tanto. Y yo tengo mi libro de financista, tengo mis recibos de donación, tengo mis declaraciones de impuesto, en donde el dinero que yo aporté es fruto de mi trabajo y porque yo creí en el proyecto. Que así debería ser en todas partes y en todos los partidos políticos. Porque hoy, con las reformas que se hicieron en el 2016, nadie quiere apostarle a política. Nadie quiere dar un solo cheque por ese tipo de señalamientos que se dan después. Que si una persona da un cheque y después es sujeto de satanización de parte de los medios de comunicación y especialmente de net centers que se están prestando este tipo de cosas, y a la misma gente que está en contra que la UNE le haya dado los votos para que Bernardo Arévalo asumiera, pues al final es parte de la política. Sí. Bueno, habría que aprovechar ahí para contar el tema del financiamiento, porque efectivamente, por querer hacer las cosas bien, en las reformas del 2016 se hicieron mal. Así es. Porque se ponen tantas trabas. Hay que tener un libro de financista, el dinero tiene que tener... Una declaración jurada que los fondos son lícitos. El dinero tiene que haber estado en una cuenta bancaria. Así es. Por más de no sé cuánto tiempo. Hay que estar registrado en el libro de financistas del partido y estar registrado en el Tribunal Supremo Electoral y aparecer en el informe del partido y aparecer en las páginas del Tribunal Supremo Electoral. Correcto. Como financista. Al final hacer las cosas bien, que es tener la plata ahí, entregarla con un cheque,
estar en el libro financista, estar registrado, resulta ser malo porque es al que la gente critica y a los que dan el dinero bajo la mesa y que nadie sabe, ilícito, nadie sabe quién lo dio a cambio de cualquier cosa, a ese nadie lo juzga y nadie lo conoce. Así es. Eso no puede seguir, ¿verdad? No, es que no es posible. Al final vuelvo a lo mismo. Aquí la gente que crea un partido y que quiera apostarle a un partido porque cree en sus ideales, creen lo que están haciendo, tienen que tener las facilidades para poderlo aportar. Obviamente, tiene que ser el dinero legal. Pero yo al final, como se lo he dicho a mucha gente, efectivamente yo, cuando hablé con la licenciada Sandra, pues parte de los acuerdos fue que le iba a aportar al partido. Ajá. Y fue desde el año pasado. Yo vengo aportando al partido desde el año 2020, desde el año pasado, antepasado, 2022. Yo soy, y parte de eso, porque también yo tengo una responsabilidad con el partido, porque soy parte del Comité Ejecutivo Nacional de la UNE. Mi papá fue diputado por la Unidad Nacional de la Esperanza. O sea, le tenemos un cariño muy especial al partido, que ahorita tal vez los ideales de cierta gente, nosotros no los compartimos, eso es diferente, pero la institucionalidad del partido, el montón de años que el partido lleva existiendo, pues nos ha llevado a decir que parte de eso es lo que necesita el país, instituciones políticas fuertes que perduren en el tiempo y no lo que pasa ahora que cualquiera crea un partido político. Sí, yo decía precisamente en una charla como esa, decía, los partidos políticos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Así es. Eso era antes, ¿verdad? Partidos grandes, ¿verdad? Que nacían, en su campaña política crecen, cuando llegan al poder se paran dividiendo y por eso se reproducen y eso los lleva a la muerte. Pero hoy tuvimos partidos que nacieron y murieron. Y de una vez. De una vez, o sea, ni siquiera dio tiempo a que crecieran, mucho menos a que se multiplicaran. Así es. Esa es la debilidad de los partidos políticos. Entonces, mira, al final del día, vuelvo a lo mismo. Sí. Yo diferencias tal vez de pensamiento con Samuel Pérez y cierta gente de Semilla, sigo manteniendo. Y al final van a haber cosas, como yo le dije a él en su momento, van a haber cosas que nosotros no los vamos a apoyar. Y aquí las negociaciones y los acuerdos políticos dentro del Congreso van a ser por tema que se ponga en discusión en la agenda, es un tema que lo vamos a discutir. Y si estamos de acuerdo, vamos a apoyarlo. Si no estamos de acuerdo, nosotros se lo vamos a decir de frente a los dirigentes del partido Semilla y se lo vamos a decir a la población, porque yo creo que hoy por hoy, con los medios de comunicación que hay y la gente está esperando que nosotros le demos respuesta y explicaciones de nuestras actuaciones. Claro. Porque aquí sorpresas ya no queremos. Yo, como se lo decía, yo en el 2017, por la obediencia partidaria, yo era diputado del FCN. Ajá. Y por la obediencia partidaria llegaron varios diputados de varias bancadas y dijeron, vamos a meter una moción privilegiada y vamos a reformar el código penal y vamos a quitar el tema del financiamiento y reformarlo. Yo sentí en ese momento en mi corazón que no tenía que votar por esa reforma. Con mucho descontento yo voté a favor por un tema de ser disciplinario partidariamente. Y de ahí ustedes ya saben que nos rodearon en el Congreso, fueron a tirarle sangre a la bandera nacional el 15 de septiembre del 2017. Tuvo consecuencias nefastas. Ahí nació el mote de Pacto Corruptos. Así es. Fue 14 de septiembre en la noche. Así ¿verdad? es. Y cuando estaba izando la bandera ahí en el parque, que se aprobaron todas esas leyes que al final hubo que dejarlas guardadas. Así es. Y parte de eso, y pasa lo mismo con las reformas al Ministerio Público y las reformas a la ley electoral, que en base a presiones las paramos aprobando en el 2016, aunque yo estuviera en desacuerdo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Al final, cuando uno tiene problemas, cuando uno es criticado por la gente, por los mismos amigos que uno tiene, no sale la estructura partidaria a decirle, mira, te voy a ayudar, te voy a defender. O sea, hay que dejarle claro entonces a la población. ¿Por qué abandona uno, y me voy a incluir, un partido político? Porque el partido se empieza a desviar de su ideología, de sus ideales, y empieza a dar órdenes que realmente se vuelven impopulares, producto de sus alianzas,
Y entonces se vale ahí salir corriendo. Así ¿verdad? es, Se así vale. es. Porque yo al final del día los ideales del partido no los estoy abandonando. De hecho, parte de la agenda legislativa que nosotros vamos a promover ahorita en el Congreso, la estamos tomando del plan de gobierno que tenía la Unidad Nacional de la Esperanza. Porque uno tiene que ser coherente. O sea, nosotros le vendimos una oferta política a la población que votó por nosotros. Pero de eso, a de una vez darle la vuelta a nuestros electores y al mismo partido, porque mire, aquí la licenciada Sandra tal vez no está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, pero yo recibo mensajes de candidatos a alcaldes, pues que los que fueron candidatos a Ajá. alcaldes, secretarios municipales y departamentales, afiliados de la UNE, colaboradores de la UNE, y todos están apoyando la posición en la que estamos. Entonces yo creo que la licenciada Sandra también tiene que tomar en consideración que en esa lucha en específico, muchos del partido no estamos con ella. Y ella al final no puede ponerse en el plan de, es que mire, si usted no hace lo que yo hago, lo voy a expulsar. Sí. Porque a mí Ajá. no me eligió ella, miembro del Comité Ejecutivo Nacional. A mí me eligió la Asamblea Nacional. Y así como me eligió a mí, eligió al diputado Inés Castillo como adjunto número 2 del Comité Ejecutivo Del Comité Nacional. Ejecutivo Nacional. Ajá. Y así como él, hay varios. El diputado Raúl Solórzano Quevedo, que es segundo secretario de la Junta Directiva, también él es miembro titular del Comité Ejecutivo Nacional de la UNE. La diputada Carla Cardona de Huehuetenango, en el mismo sentido. Y que ella de un plumazo quiera expulsar a la gente pasándose por el arco del triunfo, el debido proceso y el tribunal de honor del partido, y que se recuerde ella Ajá. que acá las leyes en este país se tienen que cumplir. Y aquí yo soy el secretario de actas del Comité Ejecutivo Nacional. Ella tiene la obligación de convocarme a mí a las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional, reuniones que yo no he sido convocado. Entonces, al Que final, seguro no han habido, ¿verdad? como dijo una persona en una conferencia de prensa, mi sentimiento es que todo debe ser nulo ipso iure, dijo. Pero en este caso, todo lo que ella ha hecho es nulo, porque ella tiene la obligación de convocar a todos los miembros, aunque ella no nos quiera. Hay dolores intensos, pero nada como el dolor de oído, el dolor de muela. Pero ahora tenemos Anestil en gotas, un par de gotitas en donde está el dolor y se va el dolor. Lo puede encontrar en su farmacia más cercana. Aunque ella no nos quiera, nos tiene que convocar. Sí. Es que allí, ¿qué fue lo que pasó? Digamos, indiscutiblemente en la segunda vuelta abandonó sus ideales y los ideales de la UNE, se pasó del otro lado para competir contra Semilla, entonces se volvió cualquier cosa menos socialdemócrata como era la UNE, en su campaña, en sus ataques, en todo el tema. Perdió la elección y entonces empezó a trabajar aliada con el gobierno que está saliendo. Y ahí descubre la posición de la gente nueva, joven, diferente, que quiere hacer las cosas bien en el partido, que están empezando a ver cómo se separan del partido, cómo hacen las cosas diferentes, más que del partido de ella y la actitud que ella está tomando en sus alianzas. Y entonces se adelanta y publica 2 días antes más o menos de la elección de la nueva Junta Directiva un comunicado expulsándolos del partido. Así fue. ¿Verdad? Pero ahora una previa. Sí. ¿Cómo van a creer ustedes que nosotros, los diputados de la UNE, vamos a apoyar una alianza con Felipe Alejos? Si él, en la etapa entre enero y marzo del año pasado, cuando uno tenía que ir a presentar las inscripciones de los diferentes candidatos y binomios, él interpuso un recurso de nulidad, él y su partido. Él dio la orden al secretario nacional de ese partido, que es Byron Rodríguez, diputado de Quetzaltenango, que metiera nulidad contra la inscripción. El que presentó la planilla, la planilla número 1, él agarró el micrófono y muy empoderado, según ellos, con los votos de la UNE, cuando ellos hace un año impugnaron la candidatura presidencial de la licenciada Sandra y el vicepresidenciable. Entonces, y nosotros vamos a hacer alianza con ellos. Así que no se vale, como digo. No se vale que ahora hay aliada. No se vale. Bueno, estaba aliada al partido Valor apoyando la candidatura de Así Sandra Jovel, ¿verdad? Que fue la canciller de Jimmy a la que tanto criticó ella misma, ¿verdad? Y aliada a Felipe, que
con quien no se han llevado. Ella metió a Felipe a la política. Así es. Y ella fue la primera en sacarlo de la UNE la primera vez. Así es. Y entonces ahora aliada a Felipe, convocando todos para amenazar. Vamos a platicar un poquito de eso más adelante. Cómo presionaron para que obligarlos a votar por la partida. La planilla número la uno. planilla número 1, que era la del partido oficial de antes, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Entonces, mire, yo al final, yo no es que tenga, tal vez compartimos ciertos temas con la gente de Semilla, porque hay cierto consenso general de ciertas normas que tenemos que reformar. Ajá. O sea, una ley electoral, tal vez la posibilidad de aprobar una ley de competencia y cierta normativa que hay que mejorar. Pero que de eso a que yo comparta todo lo que ellos se quieren hacer, tampoco. Aquí la UNE va a jugar y va a seguir jugando un papel de oposición. Obviamente, tampoco como salió Orlando Blanco ahorita, la señora, la ministra de Comunicaciones, ni se ha sentado y ya la está fiscalizando y cuánta cosa. O sea, también uno tiene que medir, uno tiene que tener un timing político para empezar a hacer y somatarle la mesa a los ministros. Pero de momento nosotros vamos a ser coherentes y vamos a dejarlos que lleguen, se sienten y en su momento vamos a señalar lo bueno y lo malo. Y lo malo lo vamos a hacer bien y vamos a hacer nuestras recomendaciones como un bloque legislativo de oposición, pero constructivo, no de esos bloques destructivos que lo único que quieren es que nada camine para que todo siga igual. ¿Qué es lo que hay que cambiar, verdad, Dean? Porque a mí me gusta ese tema de decir, nosotros constituyentes somos muy metidos en el tema de mantener la transición, de no perder el sistema republicano, así es, democrático, y entonces viene la UNE, dirigida por ustedes, ¿verdad? Miembros del Comité Ejecutivo Nacional, hay que dejar bien claro, no es que sean solo diputados, son secretarios departamentales, hay secretarios municipales, alcaldes, miembros del Comité Ejecutivo Nacional, un financista legal para la gente que así critica es, el legal financiamiento. totalmente. Hay que aplaudirle que dé la cara en el financiamiento y que no lo dé bajo la mesa como lo da la mayoría de partidos políticos. Tomen la decisión de apostémosle a este lado para mantener el cambio, porque en el otro lado quería dar un gol. Que solamente era mantener el orden. Sí. Porque nosotros tampoco nos vamos a prestar a ese juego de que a él no lo querían dejar asumir y que de ellos ahora vengan y quieran meterle zancadilla al resto de gente. Aquí, aunque no nos querramos, tenemos que mantener un orden jurídico. Eso es lo importante y tenemos todos que empezar a respetar la ley y los plazos. Todos tenemos que respetar la ley. Y yo creo que eso es lo que mucho en parte se ha perdido en este país, que nadie quiere respetar la ley. Sí, nadie quiere respetar todos los plazos en materia, una corte que estuvo más tiempo del que imagínense estar, ¿verdad? Ahora solo falta que ahorita en octubre vamos a elegir cortes, es lo correcto, vamos a respetar los plazos constitucionales. Eso es lo correcto, una corte 8 años. Yo cuando fui diputado la vez pasada, yo tuve que haber estado en la elección de las cortes y un amparo creo que fue de esta MAC, la que paró todo. Y ese tipo de cosas ya no pueden pasar. Tenemos que respetar los plazos. Nos gusten la gente que esté o no nos guste la gente que esté. Porque eso es parte de lo que se ha perdido en este país. Y acá para eso vivimos en un sistema republicano de pesos y contrapesos. Y vuelvo a lo mismo. No por eso vamos a nosotros ponernos en un plan de choque con el Ejecutivo. Van a haber cosas, si ellos quieren reformar temas como mejorar el tema de los puertos, mejorar el tema de los aeropuertos, son luchas que nosotros los vamos a acompañar porque son temas de país y son temas que ya se nos salen de las manos a todos los partidos políticos, que al final tiene que haber un consenso generalizado para que el país camine. Pues son temas que están atrasados, hay atrasadísimos. La ley de competencia, que es un mandato constitucional, tiene más de 30 años de que el Congreso no le entre ese tema. Hemos intentado muchísimas veces y no se ha podido, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, al final, parte de la división en la UNE es esa, pero que nosotros tengamos, y como yo se lo dije, le mandé un mensaje a la licenciada en una conferencia de prensa, es de que en política ella me enseñó que no hay amistades, en política hay acuerdos, y en base a los acuerdos es en base a lo que a cómo uno actúa, porque al final, y quiero ser muy enfático en eso, yo en el pasado he tomado decisiones que después me han pasado la factura. Y cosas que yo en mi corazón sentía no hacer,
Y por la presión que se me hicieron en ese momento, hice y la gente me pasó la factura. Y la gente te pagó la factura. Entonces, en base a esa experiencia, yo tomé la decisión de, antes de tomar una decisión y dar un paso, lo tengo que consensuar con el equipo, con la gente que me ha apoyado, gente del partido, mi familia, porque al final del día los platos sucios o muchas veces los platos rotos los pagando la familia de uno, y eso no es justo. Me lo vas a decir a mí. Así es, lo para pagando la familia de uno. Sí, sí. Y tampoco nos van a mandar al agujero, y en el agujero está bueno que se vaya solamente uno. Sí. Pero uno se pasa llevando todo. Se pasa llevando un gentío, y tampoco. Yo creo que aquí tenemos que empezar a pensar en el país, y el mensaje a toda la clase política que yo le envío es que pensemos un poquito en el país. El país tiene demasiadas necesidades, pero acá tampoco ya la forma y el desgaste que le dejó los anteriores es un desgaste muy grande. Eso va a tener consecuencias a futuro muy grandes. Mire, Jimmy nunca quiso a Tel Maldana, y él respetó. Él hizo el proceso de transición y le entregó el poder. Él entró, aunque lo abucharon ese día en el Teatro Nacional, él entregó y le entregó la banda presidencial a Yamatei. Yamatei una nota mandó a la junta directiva esa noche. Ya desde ahí Yamatei, digamos, nos debimos haber dado cuenta, porque Yamatei tomó posesión cualquier cantidad de horas tarde, porque estaba ya comprando sus votos para la junta directiva del Congreso. Y como no llegaba, y eso se dio hace 4 años. Va, imagínese, y si hacemos memoria en relación a qué pasó este 14, o sea, las presiones que hubo ese día, las denuncias, todo lo que pasó el 14. Hablemos un poquito qué pasó el 14, porque, digamos, yo te entiendo perfectamente el tema de la UNE, yo lo viví. O sea, Sandra, desde que estábamos en el gobierno, Álvaro Colón presidente, ella quería ser candidata a la presidenta siendo la esposa del presidente, y nos fuimos a tribunales, no dejó que yo fuera el candidato, y lo mismo, la presión, las amenazas. Nosotros no quisimos judicializar la política, y entonces preferimos retirarnos, y por primera vez en la historia el partido de gobierno no tiene candidato porque ella no dejó, y se fue a tribunales a tratar de querer ser ella. Después se deshizo la UNE igual por los caprichos de ella, y gente agarró para líder, gente que se fue a los morados, gente que se declaró independiente. Toda esta parte ya Sandra la vivió y no aprendió la lección. Y en este caso, pues vimos que como ustedes estaban negociando y sentándose a la mesa apenas, le da miedo, entonces sube un memorándum, ¿verdad? Expulsándolos, lo cual también es totalmente ilegal. Irreal, porque ¿qué se necesita para expulsar a una persona? Contémosle aquí a la gente. Bueno, ¿verdad? Lo primero es que tiene que haber una decisión del Comité Ejecutivo Nacional en pleno. Sí. Ella tomó una decisión con el Comité Ejecutivo Nacional sin tomarme en cuenta a mí y a un montón, y mandó a llamar a suplentes. Y los suplentes, según los estatutos del partido, entran a sustituir a los titulares siempre y cuando haya una ausencia definitiva de los miembros titulares. Claro, que haya renunciado. Que haya renunciado, sea muerto, o haya pasado, o lo hayan expulsado y esté firme la expulsión. Ella al parecer levantó un acta notarial, y con esa acta notarial, Víctor Israel Guerra Velázquez, que fue el ex jefe de bancada de la UNE, fue viceministro de Salud en la época de la UNE, mandó una nota a la Comisión Calificadora de Credenciales, pasándose por el arco del triunfo todo el procedimiento legal, porque ellos tomaron la decisión, lo trasladaron al Tribunal de Honor. El Tribunal de Honor ni siquiera hizo sesión para tomar una decisión, y en acta notarial, en el mismo sentido, levantaron la decisión que supuestamente yo ya estaba expulsado. Cuando a mí me notificaron, cuando a mí me notificaron, creo que fue el día jueves, el jueves anterior al 14, Arturo Morales, que se autoproclamó presidente del Tribunal de Honor, me mandó un mensajito, un WhatsApp, y me dijo, mira, te mando la foto donde está la notificación de que te corremos audiencia en el Tribunal de Honor. Yo le dije, mira, y ahí me pusieron que me corrían audiencia por 2 días. Pero en los estatutos del partido, y para los que están viendo y son abogados,
en los estatutos del partido dice que se va por la vía incidental. Ajá. Y la vía incidental uno se tiene que remitir a la ley del organismo judicial. Y en la ley del organismo judicial, como los plazos, dice, los plazos por día se cuentan por días hábiles. Entonces sería viernes y lunes. Yo presenté el memorial el día lunes. A pesar de que era pero ellos vino por hecho, orden de la señora, dijo que los 2 días se tomaban como días corridos. Entonces, viernes y sábado. Sí, pues. Sábado tomaron la decisión de expulsarme porque yo no me había pronunciado. Y mandaron una nota al tribunal, al Congreso. Y mandó una nota Víctor Guerra. Ajá. Que peligroso lo que él hizo. O sea, yo no sé si cayó en delito o qué. Estamos analizando todavía qué vamos a hacer. Yo no sé en qué posición está él, la verdad. Todo el proceso de hipocresía. El Comité Ejecutivo se reunió con suplentes cuando no habían vacantes. Se convocó a un tribunal de honor con este Comité Ejecutivo. El tribunal de honor se reunió sin tener los elementos necesarios. Toma una decisión, no da el tiempo que corre la ley. Por supuesto que esos son los temas que hay que tratar. Que hay que tratar y que evitar, porque por eso desaparecen los partidos políticos. Así es. ¿Verdad? O se vuelven de una sola persona, como es este Entonces, caso. Y de ahí yo mandé un oficio al Registro de Ciudadanos y que el de organizaciones políticas me informara si el Tribunal de Honor le habían dado un libro, si tenía libro autorizado. Y la respuesta es de que el Tribunal de Honor no tenía en ese momento libro autorizado. Entonces, si no tiene libro autorizado, ¿cómo es posible que hayan podido asentar su decisión en el libro de actas del Tribunal de Honor del partido de la UNE? Entonces, si vemos, hay una serie de ilegalidades, por supuesto, que se hicieron, pero la ilegalidad más grande fue lo que pasó en el Congreso. A ver, pasemos al 14, ¿verdad? Bueno, pero antes de eso, Ajá. Arturo Morales me mandó una foto de la notificación que fue a dejarme a mi oficina aquí en Zona 10. Ajá. Y me dice, mira, te mando la notificación. A los 2 días, la foto que él tomó, porque esa foto él la tomó porque él llegó personalmente a notificar, apareció en un net center, en el Yes Master específicamente. En el famoso Yes Master. O sea, imagínense hasta dónde llegó el tema a lo interno de la UNE, que se tiró a filtrar información con el Yes Master. Porque esa información, esa foto la tenía yo y Arturo. Claro. Y seguro que Arturo se la dio a la licenciada Sandra. Sí, pues. ¿Y quién lo pudo haber filtrado? O Arturo o Sandra Torres. Entonces, ese tipo de las acciones... fuentes de información del famoso Yes Master. Las fuentes, sus fuentes fidedignas, o es Sandra o es Arturo. ¿Qué podemos pensar ahí? Entonces, Arturo, ¿no? Saquen conclusiones. Ahí saquen ustedes sus conclusiones. De ver las publicaciones de Yes Master versus las sospechas que tenemos ahorita, ¿dónde pudo haber salido la información? Y de ahí le empieza a escribir a un gentío que yo estoy pagando un net center. Eso es totalmente falso. Totalmente falso. Si uno ha filtrado ningún tipo de información. A ella no le sale la jugada de querer dejarlos a ustedes fuera, expulsados, va al Tribunal Supremo Electoral. Pero el 14 todavía, ellos con el control de la Comisión Calificadora de Credenciales, más todo lo que se dio ese día. ¿Qué se dio ese día? Porque mire, pues ahí ese día ponen a presidir la Comisión Calificadora de Credenciales a un diputado que su partido efectivamente sí va a ser cancelado. Sí. Y yo fui parte de ese partido. Y ese supuestamente es mi amigo, ¿va? Que se llama Javier Hernández Franco. El que fue jefe de bancada durante 8 años del FCN de Nación. Él ahora aparece, ahí apareció en Twitter, y ojalá este tema hay que sacarlo. Ajá. Aparece en Twitter diciendo que va a sacar una maestría en Derecho Constitucional. Bueno. Si ese debería empezar, pero en kinder, porque ese no sabe nada. Y ese para lo único que sirve es para chupar. Él fue el diputado que entró ahí. El famoso diputado que entró al pleno, al hemiciclo bien borracho y con saber ni qué otro tipo de sustancias. Y que ahora salga diciendo que él va a ser constitucionalista. Se va a volver constitucionalista. Y él, contra todos los derechos, operaron para que la Comisión Calificadora de Credenciales, ¿qué debería de evaluar la Comisión Calificadora de Credenciales? El DPI y la credencial. Claro. Ni el finiquito deberían de pedir. Ni el finiquito tenía que pedir. Nosotros aquí hemos hablado que incluso la Comisión Calificadora de Credenciales debió haber sido el 13,
El 14 es un acto protocolario. Aquí está mi DPI, aquí está mi credencial. Ah, mira, qué bien saliste en las dos fotos. Bienvenido y pasen adelante. Así no tiene es. otra cosa que hacer. Pero se abrogaron. Funciones. Funciones es un que total, no tenían como pedir el finiquito. Total. Y, Sí. y ellos los declararon aceptaron ustedes y independientes. me declararon independiente Ajá. por una nota de Víctor Guerra en donde me decían que yo había sido separado del bloque. Y como un diputado que había perdido la elección iba a tomar decisiones sobre el futuro, ya no era la futura bancada. Entonces, es ahí donde uno dice, este país ya nadie respeta absolutamente nada. No, la manipulación de la ley. La manipulación total. Triste, y ahí pero está, nosotros dijimos, está este Aníbal Rojas, que también fue también, parte parte de los ideólogos y de los juristas que se tiraron ahí solo la resolución. la resolución y ahí mire usted, esta Samantha Figueroa que participó con el cambio en Chimaltenango fue la representante de la UNE ahí adentro de la comisión y fue ella, creo que fue ella la que presentó el tema que me declararan independiente y o sea, aquí hay mucha tela que cortar. Yo entiendo que al final del día mucha gente de la que estuvo ahí no tiene un valor, sino que tiene un precio. Y eso y esa era su forma, por eso su forma de actuar. Allí ese día vimos peligroso. Que encadenaron puertas, yo me imagino las presiones, las llamadas. Mira, yo estaba en una oficina ahí en la Casa Riera, que es donde está la bancada de la UNE. Estaba escondido en una oficina porque yo no aguantaba la presión. Tanto así que me fueron a encadenar una puerta para que yo no pudiera entrar al hemiciclo. Me empezaron a llamar de militares que me saliera, ahí tengo los audios, que me saliera del hemiciclo porque iban a haber muertos. Llegó el PDH, le dije, mire, ¿qué va a hacer? O sea, aquí hay gente y hay turbas allá afuera que no están necesariamente con semilla apoyando el movimiento para que haya transición. Aquí hay turbas allá afuera que lo que quieren es entrar y matarnos. ¿Qué van a hacer? ¿Y quién el jefe de seguridad del Congreso es una persona que dejó el diputado Melgar Padilla, que fue director de la SAAS en la época de Jimmy? Que yo no sé si ellos se prestaron a eso, porque a cuenta de que por lo menos no iba a hacer nada. Porque a cuenta de que una persona de seguridad llega, porque ya sabemos quién fue el que puso la cadena, porque cabal enfrente de una cámara. Sí. Pero en esa psicosis en donde mucho net center diciendo que van a haber muertos, mensajitos de texto diciéndonos que nos saliéramos del Congreso, las puertas encadenadas, uno se ponía a pensar entonces realmente cuáles son las intenciones de ganar una junta directiva. Porque aquí ellos ya no tenían los números. Ahí ya no tenían los votos. No, ya no los tenían. Ya el tema era no darle presión a Bernardo. Retrasar lo más posible. Y que las personas que pudiéramos tomar posiciones de poder en la junta directiva nos dejaran fuera. Sí. Entonces, la comisión calificadora de credenciales dejó fuera a Semilla, me dejó fuera a mí. Nosotros quisimos reformar eso en el Congreso, el acuerdo 1-2024, que la CC lo declaró inconstitucional, que la verdad no sé el asidero legal que utilizaron, pero ellos eventualmente pues rendirán las declaraciones correspondientes en relación a lo que hicieron. Y al final, como digo, aquí en política uno no se tiene, lo peor que uno puede hacer es enojarse. Ajá. El que se enoja pierde. El que se enoja pierde. En mi caso, este año no se pudo ser primer vicepresidente, el otro año primeramente. Bueno, pero digamos que voy aparte a poder de estar, voy a no poder estar. Ser primer vicepresidente, yo creo que fue un tema muy, muy noble de parte de la gente de Semilla y la gente de la UNE, el decir, me retiro para evitar que esto siga en tribunales, no le demos gusto a la CC, no le demos gusto a los que están judicializando esto y elijamos una junta directiva con otros partidos políticos. Esto no significa, o sí significa una alianza total con Semilla, ya lo hablaste un poco antes, es tema por tema. Es un tema por tema, y eso se lo he dicho yo a Samuel. Ajá. Mira, aquí cualquier tema polémico que quieran meter, sentémonos, lo revisamos, lo cabildeamos. Nosotros por emergencia no vamos a tirar nada, a menos que sea muy necesario. Que la gente que se vaya en sus 3 lecturas, que sea necesario. Como debe ser, que haya discusión. Como debe ser y que haya discusión. O sea,
Lo peor que nosotros podemos caer es caer en lo mismo que cayó Shirley, que cayó Alan, que cayó de nosotros, y yo se lo he dicho, aunque ellos nos hayan hecho la vida imposible, hay que respetarles sus derechos. No tenemos que ser igual No que actúan ellos, igual que como porque actúan con la ellos. misma vara que se les puede, que vamos a medir a ellos, va a ser la misma vara que nos van a medir a nosotros. Yo tengo un refrán que dice, no hay que envenenar el agua a la que después nos va a tocar que Así tomar, es. ¿verdad? Sí. Entonces ese día Por fue ejemplo, durísimo. por ejemplo, lo que quieren hacer con la fiscal del Ministerio Público, cambiar la ley del Ministerio Público. Ya se cambió una vez para que Jimmy no pudiera quitar a Tel Maldana. Ahora la quieren cambiar para poder quitar a Consuelo. O sea, ese tipo de legislación casuística ¿es conveniente, no es conveniente? ¿La apoyarían Pues yo ustedes? creo que al final es un tema que no ha entrado en discusión. Nosotros dentro de los acuerdos que llegamos en ningún momento tocamos el tema del Ministerio Público. Ajá. Entiendo que el día de ayer una diputada de WINAC, que es parte de la Junta Directiva, lo tocó en jefes de bloque, pero nosotros en ningún momento tocamos eso. Yo sí soy... yo fui partícipe en el 2016 de promover legislación para ayudar a una sola persona, y estas son parte de las consecuencias que hay el día de hoy. Entonces yo creo que las decisiones que este Congreso tome no tiene que tomarlas en relación al presente, sino en relación al futuro, y ver más allá, en 8 años, lo que tomemos hoy, qué consecuencias le van a traer al país. Y si van a ser buenas, pues nosotros las vamos a analizar. Pero vuelvo a lo mismo, tienen que ser discutidas, tienen que ser consensuadas. Porque ya, como se lo he dicho yo a Keos, ese tema de que porque yo quiero, porque el presidente dice, que porque dijo tal persona, nosotros nos vamos a montar en eso. Creo que esa historia obscura del país, en donde pensaron que en el Congreso tenían diputados por contrato y que todo lo que llegaban lo tenían que aprobar, como pasó en la legislatura pasada, con nosotros eso no va. Eso no va. No va a ir así. Y digamos que el mensaje de esta charla DIM es, si no aprendemos de nuestros errores, si no aprendemos ahí sí que de las lecciones que hemos tenido en el pasado, si no nos prestamos a un cambio positivo, vamos a seguir peor, ¿verdad? Así y es. vamos a seguir contribuyendo a que ese país vaya al suelo. Así es una gran oportunidad esto que se hizo. Para mí es una gran oportunidad. Y al final vuelvo a lo mismo. Si al final los políticos son los mismos. Al final los políticos son los mismos. Lo que tiene que cambiar es el sentimiento y la forma de ver del país. A mí me han dicho que es lo que están sacando ahorita en las redes sociales. Que fui financista de la señora. Del partido. No de la señora. Del partido. Y que fui parte del FCN. Entonces que soy Pacto de corruptos. Que es del pacto de corruptos. Pero yo al final, como se lo dije a una persona en una entrevista, yo no vivo del Estado. Yo no hago negocios con el Estado. Yo no hago negocios con el Estado. Yo estoy porque me gusta la política. Me gustan estas controversias en las que estamos. Y al final creo yo que todos deberíamos. Yo creo que hay mucho que aportar. Hay mucho que aportar. Y lo más importante, al final a las personas se les tiene que juzgar en relación a sus hechos. Ajá. ¿Va? Y yo perfectamente le puedo decir que he cometido errores. He cometido errores que me han pasado la factura. Pero ya dependerá de mí si quiero seguir cometiendo errores. O si queremos aprovechar esa oportunidad para enmendar estos errores. O si quiero de esos errores. Porque al final, ¿cómo un niño sabe que no se tiene que llenar la boca y tragar? Ya no lo va a hacer el día que se empieza a ahogar. Ese día va a aprender que ya no lo tiene que hacer. Uno, para aprender este tema de la política, uno comete errores. Quien no cometa errores en política, pues es porque nunca se ha animado a tomar decisiones. Porque nunca ha participado. Porque no hay muchos diputados ahí que pasan desapercibidos y que nunca están metidos en ningún lío, porque nunca quieren estar en la mesa de decisiones. Porque tomar decisiones es difícil. Dar la cara es difícil. Dar la cara es difícil. Ajá. Desde la llanura, desde la oscuridad es fácil. Es fácil decir, denle, tírense al hoyo, váyanse al precipicio, váyanse al agujero. Eso es buenísimo. Que es pero un poco lo que está haciendo Sandra, porque está sentarse en la curul, tomar el micrófono, dar un posicionamiento y decir realmente cómo está el país y tomar decisiones, eso es lo difícil. ¿Está funcionando la alianza? Va pocos días, pero va caminando.
Pues yo pienso que sí, hoy vamos a elegir comisiones, vamos a tomar decisiones en relación a los temas al interno del Congreso. Yo creo que más que una alianza tiene que ser es un tema de consenso. De consensos día a día. De consenso día a día. No ese es todo el tema público. No es un tema de que va a llegar gente del gobierno y nos va a decir, mire, aquí está el paquete que queremos que aprueben. Y delen. Sí, pues es parte de las costumbres que hay que uno se tape los ojos y que solo vaya a poner la huella y que ahí van los votos. No, ya esa época ya se acabó. Ya se acabó. Esa época oscura del país ya se acabó. Adín, de verdad que bueno. Gracias por aceptar la invitación. Y sobre todo que bueno que estemos hablando de estos temas, porque no todos se atreven a dar la cara. Desde el primer tema de decir, sí, yo fui financista de la UNE, ahí estoy en los libros, estoy en el tribunal, ojalá todos los que le dan plata al partido se la dieran como se la di yo, dando la cara. 2, yo soy de la UNE, me metí ahí por la ideología de la UNE, sigo siendo UNE. Es que sigo siendo UNE, te encargo mi corbata verde. Sí. La que se salió de la ideología, la que se está saliendo del es. partido es ella, no es la primera vez que está traicionando los ideales del partido, vamos a seguir en esa lucha. Tenemos una alianza con el actual gobierno, Semilla, pero fue una alianza para evitar que hubiera golpe de Estado, para permitir la transición. Ahora hay una junta directiva multipartidaria, ahí hay gente que tiene, bueno, ahí está Sonia, que solo es ella, representando dos partidos políticos, Victoria, que solo son 3, o sea, ahí hay gente, bueno, el presidente del Congreso. Imagínese Victoria pequeño, con 3 votos, y tienen un puesto. Sí. Nosotros pusimos más de 20 votos y tenemos 2 puestos. O sea, también nosotros nos situamos, pusimos los pies sobre la tierra, llegamos a un acuerdo, pensamos en el país y que haya representación de todos, ¿verdad? Y que eso funcione. Y que ojalá funcione. El tema es que no esas minorías dentro del Congreso vayan a empezar a querer poner esas grandes condiciones con tal que el país no funcione. Entonces seguimos en la UNE, Adín. Es que yo soy de la UNE. La batalla. Soy pura UNE. Ajá. Es que yo soy UNE. A mí nadie me ha expulsado. Que ella no me quiera no significa que el resto de miembros del partido... Ya el club de los que Sandra no nos quiere es cada vez más grande y es más grande que el partido. Sí, pero yo no estoy peleando con ella. No. Yo no estoy peleando con ella. Yo lo único que le pido es de que piensen un poquito en el país. Pues ella está haciendo su lucha, nosotros estamos haciendo la de nosotros. Ella, su lucha no la compartimos, nosotros sí estamos pensando en el país y vamos a hacer cambios que el país necesite con tal de que la gente tenga un mejor calidad de vida. Aprovechar lo que se está dando para cambiar también nosotros nuestra forma de ser política. Así es. Muchas gracias, Adín. La verdad que, como siempre, si se sintió ofendido o ofendida en este caso, aquí los invitamos a una tacita de café, un cafecito todo lo compone. Gracias, Adín. Nos vemos hasta el próximo capítulo.